claro que puedo acabar el libro, claro que puedo acabar el proyecto, claro que puedo hacer la entrega, pero gran parte de lo que me sostiene son mis afectos. Es que sé que están ahí, es que sé que están preocupados por mí, es que sé que cuando me pase de lanza con mi cuerpo, decir, oye, ya a dormir, vámonos todos, ¿no? Sé que sus ritmos también marcan un poco mi ritmo porque están cerca, y todo esto tiene que ver con cómo la gente se va involucrando a la escritura, y al final ocurre con todos los oficios. Vivimos en sociedad y creamos comunidades. Por más que el capitalismo quiera decirnos otra cosa, nos necesitamos mutuamente. Ella es Olivia Terova, ensayista y cuentista mexicana que acaba de publicar Dinero y Escritura. En este libro, Olivia nos invita, entre otras cosas, a explorar las complejidades de dedicarse al arte en este mundo contemporáneo. Y la pregunta es, ¿se puede vivir de escribir o se vive para hacerlo? De eso vamos a platicar hoy. Yo soy Ángel Soto y esto es Tinta y Voz, un podcast sobre libros. Tinta y Voz. En un lúcido ensayo sobre el amor propio, Bell Hooks sugiere que existe un vínculo robusto entre la salud mental y el empleo que nos concede la subsistencia económica. Hacer un trabajo que odiamos, esto es lo que ella escribe, nos mina el autoestima y la confianza en nosotros mismos. Sin embargo, muchos trabajadores carecen de la posibilidad de hacer un trabajo que puedan amar. Y entonces yo me pregunto, ¿qué sucede cuando tenemos el privilegio de amar nuestro trabajo y no obstante sentimos un agotamiento tremendo, constante, casi permanente? ¿Acaso debemos asumir aquello como un guiño de la hipocresía? O a lo mejor simplemente tenemos que asumirnos como víctimas desafortunadas de la ironía. Olivia Terova tiene sus propias ideas al respecto. Con un lenguaje de sencillez deslumbrante, en Dinero y Escritura, Olivia nos autoriza a ser partícipes de sus inquietudes y de sus aprendizajes. ¿Qué supone imaginar una vida dedicada al arte en estos tiempos convulsos y tan fugaces? Aquí está la charla. Olivia Terova, muchas gracias por los minutos que vamos a platicar ahora sobre este libro, Dinero y Escritura. Y me da mucho gusto volver a platicar contigo porque hablamos hace no tanto tiempo aquí en este mismo espacio, en esta misma librería, sobre la edición en sexto piso de Un Lugar Seguro. Y traigo a colación esta otra charla porque la última pregunta que te hice aquella vez, no sé si te acuerdas, es ¿qué significa para ti la vida? Y tu respuesta, entre otras cosas, si hablamos de la escritura, fue cuidar de mí misma y cuidar de mis afectos. Y me parece que es un buen punto de continuación de esa charla porque es algo de lo que escribes también acá en Dinero y Escritura, en uno de los ensayos. Entonces me gustaría que empezamos por ahí, por ese rasgo particular sobre el que reflexionas en este libro, sobre el autocuidado y la importancia que tiene ese autocuidado en tu producción creativa y en tu producción literaria. Pues muchas gracias, me da mucho gusto verte. Qué lindo que hayas traído a colación este recuerdo y esta respuesta. Creo que sigo pensando lo mismo. Aún así, creo que he ido encontrando matices de este cuidado, ¿no? O sea, a veces hasta una puede llegar a preguntarse cosas tan básicas como ¿qué es estar bien? Porque a veces confundimos el bienestar con la productividad. Entonces, eso pasa cuando escribes, cuando te quieres dedicar más a escribir, que empiezas a pensar en proyectos, hay fechas de cierre, hay convocatorias, y por otro lado tienes que estar manteniendo la escritura, ¿no? Entonces está el trabajo fijo, están las oportunidades a futuro, a veces también oportunidades emergentes, que pasa mucho con los escritores. Oye, quisiera un prólogo, quisiera un texto, y de pronto estaba saturada de trabajo, y ese cuidado que parecía tan sencillo, o ese bienestar que es me quiero dedicar a escribir, no es suficiente. El cuerpo empieza a reclamar, empieza a recordarte que detrás de toda esa escritura, detrás de tu mente, pensando, reflexionando, de tus palabras, y no detrás, sino más bien lo que la sostiene, es el cuerpo, es la vida y es la materia. Entonces, parte de las reflexiones de este libro vienen de ahí. Justo al inicio comento que hubo un punto donde me di cuenta de que estaba demasiado saturada de trabajo, que no me estaba dando tiempo para mí misma, ni siquiera para descansar, y que mi cuerpo simplemente llegó a un punto que llaman los psicólogos burnout, que yo no había escuchado hasta que me lo dijeron a mí, de no poder hacer nada, de que el cuerpo dice descansas o descansas, ¿no? Entonces, sigo pensando en el cuidado, pero creo que este libro también busca adentrarse más en esta idea y pensar cómo podemos encontrar ese equilibrio entre hacer lo que nos gusta en un mundo capitalista hiperproductivo donde siempre se nos pide más, y también darnos momentos de sosiego. Creo que esa es parte del planteamiento del libro.
y lo dices lo escribes en este ensayo que se llama En Cuerpo y Alma. Una de tus líneas es: la escritura nos pide un tiempo que el capitalismo no nos deja libre, así que se lo quitamos a nuestro bienestar. Es decir, si queremos mantener ese ímpetu de crear cosas, de sostener la escritura, lo tenemos que robar el tiempo, la energía y la vitalidad de algún lado, y se lo robamos a nuestro bienestar, que eso es lo que termina en última instancia mermándonos, ¿no? Sí, que al final, quieras o no, escribir exige tiempo y es algo que a veces parece que no se toma en cuenta. Y cuando se piden textos para colaboraciones, o cuando alguien te dice, bueno, ven a presentar un libro y escribe un texto, estas escrituras, estas lecturas, pensar requiere tiempo. Y el tiempo también es un esfuerzo y es cansancio, y es algo que a veces no se considera. Sobre todo para mí fue cuando estaba empezando a adentrarme en todo esto y parecía estar en mi escala de valores que era más importante estar ahí, formar parte del gremio, que cuidarme o descansar. Y también creo que un poco estas reflexiones han venido con la edad también, que ahora ya me canso más rápido y digo, no, quiero ir a mi casa, abrazar a mis gatos y tomar una siesta. Y es que es algo interesante que ocurre en la escritura, pero supongo que en otros ámbitos de la creación artística, que es que el artista o la persona creadora tiene estos dos rostros, como el rostro público y el que tiene que hacer relaciones públicas, hablar con gente, desde los lectores hasta los editores, los agentes, es decir, toda esta serie de redes que se tejen, y está la persona íntima que escribe, que es la más exigente y a la que más me imagino querrías dedicarle atención y tiempo, pero tienes que hacer que de algún modo convivan. Y además eso en medio de una serie de circunstancias, de una realidad tan variable e incluso opresora como la realidad que vivimos en México. Sí, estoy de acuerdo. Y también está esta parte interna donde a veces lo que dices, ¿no? Hacerlas coexistir, hacerlas lidiar y también buscar la armonía entre ambas, porque este afán por la escritura puede tornarse también una afición y también una obsesión, ¿no? Y también qué es lo que quieres, ¿no? Escribir o quiero seguir entrando a todos los concursos hasta que gane un premio y mi escritura sea reconocida. Entonces también aquí hay un matiz de qué busco reconocimiento o solo quiero escribir por el acto de escribir. ¿Qué es lo que se está buscando en la escritura? Es algo que rara vez nos confesamos a nosotros mismos y que seguro va cambiando también con el tiempo. Un tema importante de este libro, Dinero y Escritura, es el tiempo que se le dedica, no porque quieras, sino porque es el tiempo que te resta a la escritura. Y me gustó mucho uno de los primeros párrafos que escribes en la mera introducción sobre la idea de la culpa, ¿no? Y esta contrariedad de cuando no estás escribiendo, te sientes culpable por no estar escribiendo, no estar produciendo literatura, y cuando lo estás haciendo te sientes culpable de que no seas suficientemente bueno, y lo mismo aplica a la lectura. Vamos a hablar de esa idea que tú relacionas con tu formación en el catolicismo en la niñez, ¿no? Con esa formación que tuviste, pero que me parece que sigue siendo un sentimiento compartido, no solo en la escritura, sino en muchos ámbitos de la vida. Sí, justo lo he seguido pensando, es algo que constantemente aparece en mis reflexiones, de dónde viene la culpa, ¿no? Creo que tiene que ver, sí, con la religión, también tiene que ver con la educación escolarizada, con la no escolarizada, la educación en casa también, con la forma en la que muchas veces nos enseña que existe lo bueno y lo malo. Y también aquí yo voy a meter otra vez, y aparecen 1000 veces las redes sociales en el libro, porque creo que es algo que se ha reforzado con las redes, ¿no? Si tú ves una publicación, o le pones atención y le pones me gusta o le ignoras, que sería el equivalente a no me gusta. Pero no hay un punto medio de, me interesa, pero solo lo voy a ver un momento, ¿no? No hay un botón para eso. Creo que toda esta manera de ver el mundo se va involucrando también en las acciones que hacemos y también tiene mucho que ver con nuestro sistema económico. Somos buenos trabajadores porque nos sentimos insatisfechos y siempre estamos buscando satisfacer algo más, ¿no? Nos hace falta quizá más reconocimiento en nuestro trabajo, pero también podría hacernos falta justamente dinero para satisfacer nuestros deseos y buscar un placer que constantemente nos es negado por el sentimiento de culpa. Entonces es un círculo perfecto para quien está esperando obtener ganancias de estos cuerpos que producen, pero para nosotros hay un punto donde, insisto, ya es insostenible, ya es demasiado exigirse, y es algo que noto mucho, no solo en como decía, no solo en la gente que se dedica a escribir, sino creo que es parte también de nuestra generación y de que hemos llegado a ser conscientes de varias cosas, que vivimos una precariedad relacionada a la estabilidad laboral, a la vivienda, y también teníamos varias promesas de futuro mientras crecimos. Creo que todo ha ido convergiendo en
irnos dando cuenta de cómo el sistema nos está constantemente recordando que no hacemos lo suficiente o que no somos felices o que no estamos en un ideal que quizá ni siquiera construimos nosotros. Que son expectativas finalmente, que están, como dices, construidas probablemente desde el exterior, pero que terminamos creyéndonos y aspirando a ellas. Pero también está la parte de, aún a pesar de todas esas adversidades que el sistema y la realidad nos presentan, seguimos teniendo esta aspiración de autosuficiencia y de decir, lo podemos hacer con nuestros propios medios, como ya se hizo antes, a pesar de que nuestra realidad sea completamente distinta. Y tú reflexionas un poco sobre eso en el ensayo en el que cuentas la historia con tu abuelo, cuando él te pregunta, ¿qué necesitas? Y tú dices, nada, digamos de bote pronto, y ya luego lo reflexionas y llegas a esta idea de por qué aspiramos todavía a esa autosuficiencia, aun cuando muchas veces necesitamos pedir ayuda. Sí, creo que el individualismo contemporáneo constantemente nos está apelando a eso. Y muchas veces hay historias o personajes, celebridades, donde se aparenta una autosuficiencia que no existe. Sigo pensando que tiene algo que ver con cómo creció nuestra generación. Yo hablo mucho de mi familia y también pienso en varias fracturas que ocurrieron. Por ejemplo, el divorcio de mi madre fue el primero en toda la familia extendida. Entonces creo que ocurrieron varias fracturas que de alguna u otra forma nos hicieron crecer pensando que teníamos que afrontar todo el dolor nosotros solos o que tendríamos que guardarnos las cosas. Y es algo que yo he descubierto hace poco, ¿no? Y que también es parte de mi escritura misma, de decir, oye, pero yo, claro que puedo acabar el libro, claro que puedo acabar el proyecto, claro que puedo hacer la entrega, pero gran parte de lo que me sostiene es lo que te había dicho la vez pasada, son mis afectos, es que sé que están ahí, es que sé que están preocupados por mí, es que sé que cuando me pase de lanza con mi cuerpo, decir, oye, ya a dormir, vámonos todos, ¿no? Sé que sus ritmos también marcan un poco mi ritmo porque están cerca, y todo esto tiene que ver con cómo la gente se va involucrando a la escritura, y al final ocurre con todos los oficios, vivimos en sociedad y creamos comunidades. Por más que el capitalismo quiera decirnos otra cosa, nos necesitamos mutuamente. Algo que de pronto me da un poco de consuelo y sobre lo que pensé cuando leí este libro es que el asunto del dinero y la creatividad, el dinero y la escritura en este caso, es algo que no nos ha, digamos, no es una preocupación tan contemporánea como de pronto podríamos pensar. Pienso, por ejemplo, en que Sor Juana fue contadora. Tenía que realizar ese oficio porque era parte de lo que hacía en el convento, era una de sus obligaciones. Pero finalmente también ese argot de la contaduría o el lenguaje financiero de pronto se puede palpar en algunos, ¿no? En algunos poemas. De pronto escribe algo sobre los réditos amorosos y todos lo ponen en esos términos. Y yo me imagino, haciendo pura especulación, que finalmente para ella también su condición de vida, una cierta precariedad también porque vivía en un convento, ¿no? Y fue la única manera en la que se pudo acercar a la literatura, a la lectura y a la escritura. Entonces, quizá esa idea de compartimos estas preocupaciones con gente que vivió hace 4 siglos, de pronto puede dar un poco de consuelo. Sí, yo estuve investigando para el libro y encontré varios otros textos que hablan del tema. Hay un libro de Millet Solá que se llama La literatura y el dinero y habla de su contexto, tan en su contexto que no sentí que se comunicara con el nuestro en absoluto. Para él era toda una novedad de que los autores cobraran regalías y de cuántos ejemplares podían vender. Y él decía, no, pues el que venda más es el que más vale, ¿no? Aquí es como, el libre mercado es muy bueno. Y esa era como su conclusión. Pero lo interesante es que sí se había estado haciendo esta pregunta constantemente. Hay también varios textos de Patricio Prón que tocan el tema. Y hay anécdotas también, por ejemplo, de Balzac. Hay una novela que se llama Cómo pagarle a tus acreedores sin gastar un céntimo o algo así. Hay anécdotas de lo poco que le pagaban. Hay constantes búsquedas en la literatura, tanto fuera de los textos como dentro de los textos, por pensar en cómo mantener a los escritores o cómo mantenerse, ¿no? También está esta historia de que Silvino Campo creó esta revista, creo que era Sur, y gracias a esa revista muchos escritores podían vivir. Ella era prácticamente la mecenas de todo un grupo de escritores argentinos. Entonces yo creo que justo al irse preguntando, y esa es la esperanza, o eso es lo que uno
pretende cuando se pone este tema al centro, ¿no? Ir buscando soluciones en común también. Porque hay una contrariedad que a mí me vino a la mente cuando leía este libro. Es el presente, ¿no? De pronto, esta culpa de la que hablábamos antes, que te impide concentrarte en ese presente, no puedes estar concentrada en lo que lees porque estás pensando en los pendientes, en las actividades domésticas que tienes que hacer, etcétera. Lo mismo con la escritura y viceversa. Cuando estás haciendo estas otras cosas, no estás concentrado en eso porque quieres estar escribiendo o leyendo, etcétera. Pero esa contrariedad de estar pensando en el presente, como nos la recomiendan desde la psicología o desde la meditación, la ciencia del bienestar, etcétera, pues es vivir el presente, ¿no? Pero en este caso, cuando se pone en tema del dinero al centro, es un presente hiperconsciente de esa crisis, de esa precariedad. Hay una contrariedad que parece irresoluble de entrada. Sí, la verdad no se me ocurre solución alguna. Sí, ¿no? Más que, no sé, yo, ahora que hablabas de la psicología, tengo esta anécdota de que yo de niña leía libros de autoayuda porque era lo que tenía a mi alcance. Y en un punto era toda una predicadora. Siento que parte de lo que hago o de mi búsqueda espiritual tiene un poco de resonancias de todo esto, ¿no? De saber que no hay soluciones inmediatas, de que no vamos a ver 10 pasos para dejar de estar en crisis, pero que justo ponerlo al centro y ser consciente de ello ya es un paso hacia quizá no una resolución definitiva, a pensar y reflexionar en conjunto, a tenerlo más en mente. O sea, sí te pone en crisis ponerlo al frente, pero creo que te pone más en crisis guardarlo hasta atrás y esperar a que explote. Entonces es como irlo atendiendo poco a poco. Que al final creo que todo esto, tanto esta conversación como el tema del libro, lo podemos resumir en cuestionar nuestra idea del éxito. Porque estamos en un sistema que nos vende y nos hace creer que el éxito es el éxito financiero, el éxito de la prosperidad material. Y una de las cosas que más me ha gustado que escribes acá es encontrar el tiempo para mirar el cielo, para escuchar la lluvia. Y eso es el éxito. Sí, es maravilloso. O sea, creo que es el tipo de momentos cuando llegan a pasar que me dan mucha satisfacción. El día del eclipse me subí a mi techo a ver las sombras y dije, wow, esto es todo un lujo, ¿no? Es el lujo que a esta hora del día. En realidad había un taller y les dije, vamos a darles un descanso, vamos a ver el eclipse, pero es un lujo poder hacerlo, ¿no? Y hablando de la idea del éxito, creo que también tiene que ver con el éxito en la literatura. A veces se piensa que ser exitoso es tener más lectores o más ventas o más números, pero ahí estamos hablando, creo que de otra cosa. Ahora me hiciste recordar un tuit que puso alguna vez Fernanda Melchor cuando no tenía Twitter, que decía, creo que le acaban de nominar al Booker, y dijo, pues mucho premio Booker, pero se me acaba de ir el agua en mi casa de Santa María la Ribera. Entonces, pues que a veces justo muchas de las frustraciones que vienen cuando escribimos es que esperamos o más reconocimiento o más resonancia, y quizá sostener la escritura es otra cosa, ¿no? Sea también encontrar la manera de tener tiempo para escribir y de sentirnos bien, o al menos de no sentirnos mal. Y creo que con eso para mí ya sería suficiente, ¿no? Y cada quien encontrar que es suficiente para sí mismos, pero no dejarse llevar justo por la idea del éxito individual. Y casi siempre esos éxitos en la música, en la pintura, entonces son pocas personas, son muy pocas personas. Y no siempre dependen únicamente del trabajo, ¿no? A veces dependen de las conexiones, las relaciones, del azar incluso a veces. El azar, yo creo que hay mucho de azar ahí también. En los temas de coyuntura que uno no lo sabe cuáles son, a veces simplemente pasa. Y que al final, como lo escribes por acá, en la escritura encuentra la manera de surgir aún en las condiciones menos favorables, ¿no? Y que supongo que ese es tu asidero cuando estás escribiendo. Siempre tengo proyectos en mente, me gusta. A veces en los momentos más inesperados se me ocurre traer el libro y digo, o sea, una parte me dice, ya detente, Olivia, y otra parte me dice, la voy a anotar y veremos si germina, como si fuera una planta, ¿no? Salen por ahí y van pasando tiempos, van pasando cosas en el libro y de pronto digo, es el momento de enfocarme en este proyecto y busco cómo hacerlo. Esa es la manera en la que yo trabajo. Y sé que hay muchas otras personas que con todo y todo encuentran ese espacio y ese tiempo para escribir. Bueno, pues debo confesar que me habría gustado, realmente me habría encantado extender esta conversación mucho más, porque el libro de Olivia, que en realidad no es muy largo, es un libro que tiene a lo mucho 135, 140 páginas, pero el libro está lleno de ideas muy interesantes que nos dan para hablar horas y horas. Pero bueno, espero que te haya gustado esta charla y que la hayas disfrutado igual que yo disfruté poder compartirla contigo. Como cada episodio, te recuerdo que no te olvides de suscribirte a Tinta y Voz
voz, ya sea que me estés escuchando en tu plataforma de podcast favorita. Ya sabes que tu suscripción, tus reseñas, tus comentarios, todo me ayuda a seguir trayéndote pues este contenido sobre libros, sobre literatura, sobre la gente que hace posible los libros. Pero si eres más de leer y no tanto de escuchar, también tienes una versión en texto que puedes encontrar en el newsletter que se llama Tinta y Voz, y lo encuentras en tintayvoz.substack.com, y ahí te puedes mantener al tanto de todas las novedades. Ahí además hago recomendaciones de las novedades literarias, de lo que puedes encontrar en las mesas de novedades. También hago recomendaciones musicales, de vez en cuando les recomiendo alguna película. Acuérdate de que me puedes encontrar en redes sociales, me puedes dejar un comentario, me puedes dejar un like, lo que tú quieras. Estoy en X, antes Twitter, y en Instagram como @angelsots. Muchas gracias nuevamente por escucharme. No te pierdas el próximo episodio. Va a ser una charla con el novelista venezolano, aunque vive en México, Alberto Barrera Tisca. Entonces, si llegaste hasta esta parte del episodio, ya tienes una probadita de lo que vamos a tener en el siguiente. Nos escuchamos la próxima. Chao. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.